Bien, aquí la charla sobre la que vamos a hablar es acerca de gestión de conflictos. Raúl es la persona que nos ha propuesto hablar esta tarde acerca de este tema. Como os comentaba, las sesiones... ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Las sesiones duran 20 minutos. Estamos ya casi rozando las 6, así que tendremos un tiempo dado hasta las 6:20. Y bueno, por mi parte yo le cedo totalmente la palabra a Raúl y aquellas personas que queréis ir hablando, pues bueno, pues vais levantando también la mano. Isabel es la persona que nos va a ayudar más con la parte técnica y por mí cuando queráis comenzamos a hablar. Raúl, te cedo la palabra. Hola, muy bien. Nada, yo comenzaré a hablar, bueno, al final es un tema propuesto por mi lado, pero puede ser que sea una de esas abejas incluso que, que al final vuele a otra de las salas también, pero básicamente el enfoque que yo planteaba es cómo gestionamos, cómo hacemos gestión de conflictos en equipos distribuidos. Es decir, al final entendemos que los conflictos desde los distintos stakeholders a la hora de gestionar un proyecto o dentro de un equipo se ven acentuados cuando cada uno de los miembros está en una localización diferente o incluso en una situación como la actual en la que todos estamos trabajando desde casa y también se establecen barreras adicionales que quizá cuando estamos localizados en el mismo lugar no surgen. Entonces, quería habilitar esta discusión para ver cuál es vuestro punto de vista. ¿Os habéis experimentado algo similar en el contexto actual y cuáles son las propuestas? Bien, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comenzar un poco el debate? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué le está sucediendo? ¿Si se siente identificado? Hola, soy Charo, ¿me oís? Hola. ¿Qué Sí. tal? Nada, soy Charo. Yo, por ejemplo, un tema que estoy observando en la parte de conflictos en estos meses es, por ejemplo, que por ejemplo, el punto de malinterpretar un correo, porque como hay muchas cosas que antes a lo mejor las hablabas de pasillo, esas conversaciones de pasillo que antes tenías, ahora han desaparecido. Y bueno, puedes provocarlo pues haciendo una llamada, pero parece como que ya empiezan a ser formales. Cuando haces una llamada es más formal. De hecho, las reuniones han pasado a ser como mucho más objetivas, nadie se desvía del objetivo de la reunión. Ese es un lado, pues una cosa positiva, pero por otro lado, las conversaciones de pasillo, que a lo mejor en una conversación de 2 minutos se ha resuelto o se ha decidido algo, eso ahora no lo tienes. Entonces, muchas veces vas a llamar a la persona y la persona sabes que está ocupada, no la llamas. A lo mejor es entre varias personas y es ya más difícil concretar ese punto que ves de conflicto. Y además, si se va pasando el tiempo, se va haciendo como una pelota un poco más grande. Y luego están los ánimos. Entonces, escribes un correo, cada uno lo lee al momento que puede, en toda esa bandeja de correos que tienes invadida de correos, y luego está la interpretación de cada uno. Entonces, de repente, algo que había solucionado en 2 minutos, ahora se puede transformar, incluso a veces la interpretación del mail hace que luego vuelvas. Entonces, se alarga el periodo de resolución de puntos que antes no eran conflictivos, o lo eran, pero vamos, duraba el riesgo muy poco y ahora se alarga más y genera más insatisfacción, como que no se avanza, ¿no? O que se estancan puntos. No sé si a vosotros os ha ocurrido. Yo he tenido es como un poco de frustración, ¿no? A veces, porque dices, ay, este tema y vuelve. Y ha sido por esa falta de la conversación que antes
antes teníamos. Entonces, no sé vosotros si habéis tenido el mismo problema o cómo lo habéis conseguido resolver o qué propuestas podría haber. Bueno, pues por mi punto, ese problema ha surgido y analizándolo un poco, también creo que tiene algo que ver con la audiencia, es decir, cuando estamos gestionando un conflicto, yo creo que cuando lo estamos haciendo de manera remota muchas veces fallamos en involucrar a todos los stakeholders, a todas las partes implicadas. Entonces, yo también he observado que genera mucho más individualismo, sobre todo si no se están muy adaptadas ciertas herramientas de trabajo colaborativo, como por ejemplo Slack, en el que cada uno sigue una línea a la hora de cuando surge un conflicto, cada uno sigue un progreso individual para resolverlo y no se genera una comunicación entre todas esas partes. Y uno de los learnings, al menos que también en este contexto actual en remoto he podido observar, es que en estos equipos remotos o en los cuales, por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando gente de 2 o 3 países, en la anterior situación al COVID había mucha alineación y se gestionaban bien los conflictos de manera local, pero los conflictos entre países o entre equipos en distintas localizaciones se acentuaban. La cuestión es que con la nueva coyuntura y dado que todo el mundo estamos trabajando desde casa, esos conflictos como que se realzan de manera más individualista, pero he observado que al cabo de los meses de acostumbrarnos a trabajar cada uno desde casa, se han podido solventar porque hemos cogido esa sinergia de intentar involucrar a todo el mundo a la hora de resolverlos, al menos a la gente que tiene que estar involucrada en ese conflicto. Y eso es un learning que también nos ayuda, o sea, es un aspecto positivo que yo saco de esta situación. Uh-huh. Mm. Interesante, gracias. ¿Alguien más tiene algo que nos pueda ayudar a los demás? ¿Le apetece compartir? Yo más bien tengo una duda. No sé si es una duda o una inquietud. He estado en proyectos soy de Argentina, de investigación, desarrollo e innovación, incluso doy clases de gestión de innovación. Y la verdad que la incertidumbre y el riesgo técnico es moneda corriente, digamos. Entornos VUCA en gestión de innovación es un insumo, digamos, es un insumo donde hay que tratar de aprovechar para generar ideas. Eso me genera ruido con la estructura PMI, que hay que gestionar riesgos y como que entorno VUCA es algo demasiado externo. Entonces, me falta, digamos, ese link de cómo trabajar la incertidumbre desde el abordaje PMI sin esta cuestión de verlo como una cuestión a gestionar en forma demasiado, tal vez en cascada, o no verlo como algo inherente, internalizado, idiosincrásico del proyecto. Entonces, una de las cuestiones que me pasó dando clase es que es difícil explicar el entorno VUCA. Es muy difícil explicarlo, es muy fácil explicarlo en este contexto porque uno lo está viviendo en forma personal. Entonces es sencillo transmitir el concepto VUCA que da el marco a la innovación en este contexto en que uno lo vive en forma personal. Bueno, entonces esa inquietud, ¿cómo abordamos la incertidumbre en una forma un poco más internalizada, ¿no? No sé si se entendió, no sé si fue clara. Pensé que había alguien que quería hablar. Sí, hola, hola. Hola. Hola, hola.
hay unas cositas. Es verdad que el entorno VUCA, el actual entorno de VUCA sin bicho, o sea, antes del bicho existía el entorno VUCA. Ahora es un valor añadido o un problema añadido. Pero la incertidumbre siempre ha existido. Cuando estamos en una organización, sea la que sea, y pasamos a una nueva tecnología desconocida, total, porque no existen lecciones aprendidas. Cuando pasamos a una organización supongamos, hacer una transformación digital o pasar en torno a productos, pasar de proyectos a productos, cuando prácticamente tiene que ser del viernes para el lunes por las circunstancias, tampoco hay no existe algo que nos dé esa red de seguridad, pues, y sigue siendo entornos difíciles, incertidumbre total. Dicho lo cual, cuando estamos en una gestión, en una dirección de proyectos, con varios proyectos a la vez, que le podemos llamar programa, o vamos más arriba, hablamos de portafolio, y si hablamos un poquito en condiciones con una PMO, pues los equipos, ahí es cuando hablamos de equipos autogestionados, y no tiene nada que ver con agilidad ni cascada. Quiere decir que todos los miembros del equipo que están involucrados en cada diferente área tienen cosas que aportar, porque cada uno tiene a nivel de silo su propia valoración. Es decir, tenemos un proyecto global de transformación digital donde no sabemos, hay mucha incertidumbre, pero la gente de infraestructura, la gente de telecomunicaciones, la gente de producto, de desarrollo, todos ellos tienen sus propias inquietudes. Cuando todo el mundo trabaja, intentar trabajar en una forma organizada y demás, es donde entran cositas como el PMI, donde dice, oye, vamos a hacer un plan de comunicación todos, uno de los interesados para ver quiénes son los principales. Si vamos a montar una PMO, pues tiene que haber un miembro responsable por cada silo, posiblemente un líder, que puede ser un director de proyectos experimentado, PMP o Program Manager, que ya ha evolucionado y que puede hacer a esto. Puede tener una parte de entorno digital con gente, chicos jóvenes que ya son totalmente digitales, que tienen una visión más actualizada, pero que no tienen esa experiencia. Por lo cual, todo este cóctel de personas, perfiles, experiencias, edades, por supuesto culturas, porque recordar que aunque hablemos en castellano ahora mismo, en Argentina es diferente que en México, que Chile y que Venezuela, por también los entornos culturales que en España, ¿ok? Entonces, cuando intentamos tener esto entre todos, es muchísimo más fácil afrontar este tipo de entornos complejos, llamémosles VUCA, bicho y lo que viene, porque evidentemente lo que está pasando hoy nos enfrentaremos a las nuevas. Es simplemente una forma de pensar, una forma de ejecutar, una forma de trabajar, y cuando venga mañana tenemos, digamos que una forma de ir, le podemos llamar método de trabajo, no metodología, un método de trabajo, una inercia colaborativa que nos pueda ayudar al menos yo lo he intentado en diferentes países, en diferentes entornos, y ayuda mucho a mitigarlo. Esa es mi perspectiva y opinión. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos dar la palabra a Lola Jurado, que ha levantado la mano hace un ratito? Gracias. Sí. Hola, yo quería participar un poco también, perdonad, me he incorporado un poco tarde, entonces no sé si los temas que voy a introducir ya han sido tratados, pero un poco por referencias quería compartir un poco las experiencias que he tenido manejando mi equipo virtualmente. Este COVID nos ha puesto a prueba en muchos aspectos y uno de ellos, y principal para los gestores de proyectos, es la gestión de los equipos. Sí coincido con otra ponente anterior, con Charo me parece que se llamaba, en cuanto al uso o mal uso del correo electrónico. Algo que te levanta y puedes solucionar en 2 minutos, a veces se convierte en una bola de nieve. Y yo quería introducir un poco también el tema de la formación. En mi caso, tuve 2 incorporaciones un mes antes. Mi equipo, 2 nuevas incorporaciones un mes antes de que todo se cerrara y nos confináramos en casa. ¿Cómo estáis planteando la formación de esos equipos en remoto? Nosotros hemos intentado muchas cosas, pero pensamos que el presencialismo en algunas cuestiones, sobre todo para formar en una actividad concreta con otras personas que tienen la experiencia y que tienen que ceder esa información, sigue primando en muchos aspectos. Hemos intentado Zoom y demás, pero algo que a lo mejor media hora sentada al lado de un compañero que te explica un proceso, un cálculo, un procedimiento,
no se puede suplir por ningún Zoom o ninguna de estas otras plataformas. También coincido con otros ponentes en lo relativo, ya introduciendo una vez finalizado el tema de la formación o cómo formar a aquella gente novel recién incorporada en un equipo, pero estando en remoto y no viéndonos presencialmente en una oficina o no habiendo esa coincidencia. Yo temo que una formación que lo mejor yo preveo de unos 6 meses, en este caso, y con la previsión que hay de vuelta a la oficina, se puede dilatar 1 año. Por otro lado, también quería comentar un poco, que creo que se ha mencionado también anteriormente, en los estados de ánimo, ¿vale? Siempre algo que los gestores de equipos tenemos que tener presente, pero uno sale de su oficina y con las ciertas salvedades que pueda haber, rompe. Pero es que ahora permanecemos y continuamos. Yo sí veo, aparte de la compatibilidad con las actividades familiares y con todo lo demás, muchos más picos que afectan directamente en el trabajo de la gente. No solamente porque hay gente que simplemente no llega, no solamente por la locura de horarios que también un poco los gestores de equipo tenemos que manejar. Yo hago doodles para intentar convocar una reunión, porque uno está por la mañana, porque la pareja por la tarde, otro está intermitente, otro solo a primera hora. Es tremendo. Pero sí veo muchos picos de estado de ánimo, tendiendo un poco más a caída de estados de ánimo, que también son fáciles, no son fáciles de manejar. Tenemos que buscar herramientas adicionales para gestión de proyectos, para formar equipos nuevos, para levantar el ánimo, para que no decaiga, para el establecimiento de objetivos. Quizás estoy planteando muchas cuestiones a la vez. Puta pero bueno, sesión de terapia de grupo. A mí me pasa tal, a mí me pasa cual, a mí no sé qué. Nadie está diciendo soluciones, ni nadie está enseñando nada. Oye, que yo para hacer terapia de grupo 3 horas más conectada al día, como que no, que estamos normales. Me dan ganas de decirle, a ver, señores, somos todos Nuria, ¿estás hablando con nosotros? Estamos todos conectados todo el día. De verdad, tenéis ganas de... Amaya. Un momento. Que estoy Perdona, le he puesto en mute porque no sé si estaba realmente hablando con nosotros. Perdona, Quizá a Nuria haya que pedirle sugerencias para ver cómo mejorar. Sí, vale, venga, hasta luego. Le toca a María Teresa, por favor. Lola. Oh, sí, Lola ha terminado. Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, yo quiero incidir un poco en la idea que ha intentado transmitir Leo. La gestión de equipos es compleja porque los equipos están formados por personas y cada persona somos diferentes. Tenemos nuestras propias motivaciones y estas motivaciones dependen no solo de cada uno, sino de la situación y el momento en que nos encontremos, de nuestro entorno. Entonces, incidir que si intentamos llevar y gestionar un equipo de forma tradicional donde tienes un contacto directo y traspasarlo a entornos virtuales es muy complicado. Como había mencionado Leo, él ha estado gestionando equipos además deslocalizados de diferentes países con diferentes mentalidades. Para mí lo importante es, y respondiendo también a la segunda participante, cómo unir la gestión de proyectos PMP, que es muy... como si fuese una ingeniería, y ver cómo llevar esto dentro de un entorno VUCA. Si me estoy liando, me paráis, que quería hacer una introducción por ahí. Entonces, lo primero, para gestionar equipos, yo creo que es importante, y para gestionar conflictos, tener una relación directa con el equipo, conocer qué puede motivar a cada uno de estos miembros del equipo y que sea un equipo empoderado, que asuma sus responsabilidades. En cuanto a gestionar a largo plazo y gestionar proyectos en cascada, es muy complicado porque al estar en un entorno VUCA muy cambiante y donde tenemos que ser muy adaptables, creo que hay algo que tenemos que mirar. El proyecto es algo importante, pero el proyecto va unido y relacionado con lo que es el objetivo de la empresa y con lo que son los objetivos del negocio. Entonces creo que hay que gestionar en planos diferentes. Por un lado están los objetivos, está el business plan de la compañía y por otro lado está cómo se consigue llegar a estos objetivos y cómo estos objetivos se van adaptando en función de la realidad cambiante.
Y a partir de ahí es como puedes gestionar por proyectos, por pequeños evolutivos y descomponer en tareas. Cada grupo que formemos y cada equipo que formemos tiene que ser un equipo compacto, donde se conozcan todos, donde participen todos. Yo creo que no tiene que haber una idea tanto de líder, sino como de facilitador, que ayude en las comunicaciones, y hay que redundar muchísimo, muchísimo en el tema de comunicaciones. Y a mí algo que me ha funcionado en esta distancia es no solamente hablar de trabajo, sino tener reuniones informales de todos, como videocafés u otra serie de temas, donde hablamos de otro tipo de cosas y se van solucionando y gestionando conflictos. Cuando los conflictos son generales hay que tratarlos de forma general, cuando es un conflicto con una persona particular hay que buscar un tú a tú. De momento me quedo ahí. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Os comento que ya estamos ahí casi finalizando. Habíamos acordado que a las 20 finalizaba y bueno, todavía hay Perdóname tiempo, un segundo. Bea, es que Carmen ha levantado la mano hace un ratito. ¿Puede ser la última a lo mejor? Sí, simplemente avisaba del tiempo. Yo Gracias. dejo espacio para hablar. Gracias. Yo, Carmen. No hay otra. Voy a ver si pongo el vídeo. Hola. Hola, Bueno, Carmen. yo solo quería introducir el concepto de que también depende de la madurez que tenga la empresa. Por ejemplo, yo hace unos años estaba en una empresa donde se trabajaba con teletrabajo y con personal que estaba en la India y personal que estaba en Estados Unidos, y se gestionaba todo online con todas las herramientas informáticas necesarias para hacerlo. Sin embargo, ahora estoy en otra empresa donde esto pues, ha cogido contrapié y se ha tenido que teletrabajar de sopetón. Y es lo que comentabais. Cada reunión tiene como... Al principio son muy dispersas y luego pues ya se van centrando. Y un conflicto que se solucionaba normalmente en el pasillo ahora requiere la actuación de varias personas. Y bueno, pues simplemente para introducir eso, que depende de la madurez de gestión de proyectos y sobre todo técnica que tenga la empresa. Si trabaja en un entorno internacional, ya estás acostumbrado a trabajar con el otro lado del océano virtualmente y hacer cursos virtualmente y hacer presentaciones virtualmente, recoger requerimientos virtualmente. Y por otro lado, no dejar de hablar de la incertidumbre que hablaba de los entornos VUCA, recordar que hay toda una parte de gestión de riesgos, y ahí es que soy profe de gestión de riesgos. Entonces, que está todos esos posibles escenarios, todo aquello que pueda acontecer, que puede hacer que nuestro proyecto no llegue a buen puerto, no sea exitoso. Entonces, pensar en todos esos casos e intentar encontrar pues, posibles soluciones que lo prevengan o que lo mitiguen. Entonces, ahora en este entorno de incertidumbre, que yo ahora soy responsable de una PMO en Iberostar, he tenido que hacer varios escenarios porque no sabíamos cómo iba a ser el futuro. En varios escenarios de negocio tienes que prever cómo va a ser tu cartera de proyectos. Entonces, sí, efectivamente, no sabemos qué va a pasar, pero al menos tenemos que racionalizar cuál va a ser el resultado y si será bueno o malo. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Nos queda el último minuto. Isabel, no sé si hay alguna persona más que quiera comentar. Sí, Víctor Enrique, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería simplemente aportar que yo creo que ahora para el tema de la resolución de conflictos en estos ambientes virtuales, ¿no? Yo creo que es muy importante que, como bien ha dicho Carmen, tengamos las herramientas necesarias, porque lo que está claro es que si no tenemos las herramientas para poder, no sé, ahora yo creo que todo el mundo ya ha hecho videoconferencias y todo el mundo ya se comunica de una manera muy natural, con lo cual pues yo creo que es fácil que se puedan gestionar equipos virtuales, ¿no? Y resolver los conflictos. Los conflictos, yo creo que ya al final el tema ya específico de resolución de conflictos, yo creo que las metodologías y las técnicas y todo yo creo que son las mismas, pero pues quizá utilizando otros medios, ¿no? A lo mejor lo que antes era presencial, pues ahora no puede ser presencial y tiene que ser virtual, pero que yo creo que las fórmulas son parecidas, simplemente que usamos otros medios y nos tenemos que acostumbrar a eso, porque quizá eso sea una dinámica que es a la que nos vamos es la que nos ha dado esta nueva situación, ¿no? Y es a la que nos tenemos que acostumbrar.
pero coincido con Carmen que depende de la madurez que vayan teniendo las empresas. Yo creo que hay empresas que no tienen esas herramientas o no están preparados para funcionar de esas maneras y por eso te cuesta más trabajo o lo ves como una cosa más compleja resolver determinados conflictos. Pero que yo creo que en el fondo, yo por lo menos en los proyectos en donde yo trabajo en Abengoa y en los proyectos que tenemos ahora mismo, yo creo que ante una situación de trabajo virtual probablemente haya menos conflictos, pero también es cierto que hay menos conflictos entre comillas porque ya no se ven tanto, ¿no? Porque a lo mejor lo que antes se veía más evidente, ahora ya no se ve, ahora ya la gente a lo mejor ya es más difícil comunicar determinadas situaciones porque aunque haya el correo electrónico o incluso las conferencias, pues la gente a lo mejor está más centrada, ya no se divaga tanto, ¿no? Entonces ya se centra más, la gente está más focalizada. Yo he escuchado mucho que han comentado que uno de los problemas es que la gente no está motivada. Digo, no sé, quizá en el caso nuestro, yo creo que ahí la gente está bastante motivada, quizá porque no teníamos esa experiencia de tener disponible el teletrabajo, y yo creo que la gente lo ha tomado como algo positivo también, el tener esa posibilidad de estar en su casa, trabajar desde su casa, ¿no? Y tener su tiempo más gestionado, yo creo que también ha sido una cosa bastante buena, ¿no? Y eso es interesante saber, ¿no? El por qué también la gente se desmotiva, y puede ser que sí, ¿no? Quizá esta situación del virus con estar teletrabajando, a lo mejor no es lo mismo que solo teletrabajar, ¿no? Si no hubiera habido el virus, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Estupendo. Muchas gracias, Víctor. Nada. De momento nadie más ha levantado la mano. Si alguien quiere, por favor, que lo haga. Bien, pues nos quedamos casi con las últimas palabras de Víctor, ¿no? De la importancia que es conocer el porqué de la desmotivación. Y eso no es algo específico del entorno VUCA, eso es algo que es perenne en nosotros. Lo único que, bueno, digamos que en esta situación nos encontramos en momentos en los que hay puntos o efectos o aspectos que son bastante impactantes, ¿no? Y que quizás no sabemos muy bien cómo gestionarlos porque es de las primeras veces que nos encontramos a una situación en la que hay tantos aspectos que nos afectan. Yo por mi parte os invito a seguir las conversaciones tanto en Slack como si vosotros habéis reconocido y os conocéis, porque la verdad que el tema es bastante interesante. Todos, si no trabajamos en un equipo, lideramos equipos, hacemos como parte de un equipo siempre, y no solamente en el trabajo, sino en todos los aspectos. Así que yo por mi parte damos por finalizada esta charla. Ahora Isabel nos irá echando. Yo seguiré hablando por la parte de GoToWebinar, ahí haremos un resumen rápido de qué es lo que se ha dado en cada una de las charlas y después pasaremos a la segunda ronda de charlas. ¿Perfecto? Pues nada, nos vemos en GoToWebinar. Hasta ahora.